Buenas tardes a todos. Hoy tenemos a Alfredo Bolio con nosotros, un líder costarricense, gerente general de la empresa Portafolio Inmobiliario de Costa Rica. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Todo muy bien. Aquí agradecido con vos y con todo el equipo de Vida y Éxito por la invitación. No, por supuesto, muy emocionado de tenerte con nosotros. Para los que no conocen a Alfredo, como mencioné, Alfredo es el gerente general de Portafolio Inmobiliario de Costa Rica. Son una empresa de desarrollo con más de 800 millones en activos bajo su manejo. Así que, bueno, una empresa bastante grande para el aspecto centroamericano. Y, bueno, Alfredo, la verdad que has logrado muchísimo, ¿verdad? A una edad tan joven. ¿Cómo has logrado llegar hasta ese nivel? En tan poco tiempo, dirías tú? Bueno, vamos a ver. De nuevo, muchísimas gracias por el espacio. Eh, Efectivamente, yo tengo 40 años. Yo empecé en portafolio cuando en el año 2009. eh, y bueno, creo que ha sido un viaje espectacular. Me parece que uno de los grandes aprendizajes en este camino es haber pasado por diferentes áreas de la organización, ¿verdad? Yo entré Ujú, como ingeniero de proyecto cuando la organización era bastante pequeña. Eh, Fui la contratación número 18 en ese momento, y hoy somos aproximadamente 730, y en ese camino ujú, de crecimiento de la organización y pues por supuesto crecimiento mío profesional, logré pasar por diferentes áreas de la organización y mm. ir entendiendo el negocio desde diferentes funcionalidades, de diferentes áreas, y la verdad que eh, eso ha sido fundamental para poder desempeñar de forma exitosa, o por lo menos lo que uno trata de que sea exitosa en el rol actual. No, me imagino, y mucha gente tiene esa idea, pues, de que si se mueven bastante dentro de la empresa, logran tener habilidades diversas y poder subir, ¿verdad?, verticalmente. Para los que no entienden muy bien, tal vez la industria de construcción, desarrollo, etcétera, ¿nos puedes quizás explicar un poco de cuáles fueron esos roles diferentes que tomaste, y qué es lo que llevaba cada uno? Claro, entonces tal vez empezar, Portafolio es una desarrolladora y una Ujú, administradora de activos, es decir, nosotros desarrollamos proyectos y luego nos los dejamos y los administramos a largo plazo. Esa ha sido nuestra estrategia desde el inicio, ujú, y es, digamos, no es que es única, pero digamos, no necesariamente todos los desarrolladores son ujú, administradores de activos, ni todos los administradores de activos son desarrolladores. Entonces, ujú, digamos, es una combinación interesante. ujú, Eh, Vamos a ver, durante esos años, yo inicié como ingeniero de proyecto, luego pasé a ser eh, gerente de construcción. Luego estuve viendo gerencia de proyectos, y ahí, digamos, viví mucho tiempo en distintos proyectos, empezando por algunos proyectos más pequeños hasta eventualmente llegar a proyectos más grandes. Luego pasé a ser mi formación venía más del lado de desarrollo, evidentemente, ujú, por mi background, y ujú, luego eventualmente pasé a ser el director de Asset Management para ujú. poder, digamos, comprender un poco más todo ese componente, y ahí estuve unos años, y luego ya desde el 2019 pasé al rol que actualmente ocupo. Y tal vez volviendo. Entonces, básicamente, solo para organizar un poquito ahí, dijiste construcción, asset management y desarrollo, ¿verdad? Son como las tres áreas que dijiste. Me imagino que construcción es, o sea, la literal construcción de un proyecto, entonces tal vez debe estar como project manager o algo así, dirigiendo la construcción en sí. Exacto, o sea, digamos, si tuviéramos que dividirlo en dos grandes áreas, es el área de desarrollo y el área de asset management, y dentro del área de Ok. desarrollo tenemos el equipo Mm, de diseño, tenemos el equipo de construcción, tenemos el equipo de commissioning, ¿verdad? Todo sí. ese componente inicial que es qué nos imaginamos en nuestros proyectos, Mm, cómo los llevamos, cómo nos los imaginamos, cómo los diseñamos, y luego cómo los hacemos realidad.
Wow. Entonces, aquí hay mucha combinación de creatividad, de estudio de mercado, de entendimiento del mercado, las necesidades, luego diseñar, y luego construir, y luego hacer delivery. Y luego en la parte de asset management inicia evidentemente con un ponente, nosotros hacemos toda la comercialización in-house, toda la parte de promoción de los proyectos, luego el manejo operativo de los proyectos, y bueno, al final también en los condominios los administramos y entonces ahí hacemos seguridad, limpieza, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Es decir, nosotros como organización nos gusta estar desde la conceptualización inicial hasta la operación y todo lo que está en el medio. Wow, interesante. Entonces ahora tú ves las dos áreas. Así es. Ok, interesante. Entonces ustedes sí son integrados verticalmente, por decir así, porque en Estados Unidos, por ejemplo, es muy separado como que quién es el asset manager, quién es el developer, quién es la constructora, quién es la subconstructora. Entonces como que todo está muy separado, más que nada por términos, o sea, de litigio, ¿verdad? Y de riesgo. Entonces, ustedes están integrados verticalmente, dirías tú, también por esa razón, como que porque ustedes saben manejar el riesgo o también porque el mercado costarricense y centroamericano quizás es un poco diferente. Sí, o sea, el mercado estadounidense lo conocemos súper bien. Nosotros, vamos a ver, si bien es cierto, nos gusta estar en todas las áreas del negocio, desde de la búsqueda de terrenos, estudios de mercado, conceptualización, master planning, diseño, construcción, commissioning, operación, todas las áreas del negocio, no todo lo hacemos in-house. Es decir, todo lo Ok, dirigimos, hacemos el project management de todo, pero sí subcontratamos a muchas de las áreas. Digamos, la parte de planos constructivos lo subcontratamos, contratamos a la constructora específicamente, entonces el rol de nuestro equipo de ingeniería es supervisar el trabajo de las constructoras, las contratistas que traigamos a bordo, es decir, ujú, es un rol de project management en todo lo que hacemos. Y sí, digamos, hay muy típico en algunos mercados es que los desarrolladores se enfoquen mucho a desarrollar y luego una vez desarrollados los proyectos se venden a fondos, a REITs, claro. y eso es muy típico, inclusive en nuestro país también es bastante típico. Nosotros decidimos que si verdaderamente queríamos controlar el destino de nuestros proyectos, especialmente los proyectos de gran escala y hacia dónde los queremos dirigir, necesitábamos controlar el asset management. Eh, y eso evidentemente mete presión económica porque cuando uno logra vender a un REIT o a un fondo, hay un evento de liquidez y ese evento de liquidez le permite a uno continuar. Entonces, Claro, evidentemente hay una presión económica, pero la razón principal era la razón, si verdaderamente nuestro propósito es impulsar el desarrollo de nuestro país a través de la transformación de las ciudades, mm, poder transformar esas ciudades no es solo construir, es cómo se viven en esos proyectos, qué pasa en el día a día. Y entonces para nosotros es muy relevante controlar el destino de nuestros proyectos y es la razón por la que hemos creado nuestro propio pool de asset management. ya. Y entonces, ¿qué tipos de proyectos generalmente como que se enfocan ustedes? O sea, me imagino que son departamentos, tal vez un híbrido de departamentos con un poco comercial, pero mencionas como que la transformación de una sociedad. Entonces, ¿qué los diferencia sus proyectos quizás de un proyecto normal de desarrollo de condominios y comerciales? Sí, nosotros nos encantan los proyectos de uso mixto de gran escala. Ok. Entonces, nosotros estamos en cuatro industrias que son residencial, comercial, oficinas e industrial. Y tenemos también una empresa hermana que hace hospitality. Entonces, Mm, entre todos esos cinco componentes, nos gustan desarrollar proyectos de gran escala y de uso mixto. Y entre más mixto, mejor. Y si le podemos a eso meter, vean, no solo comercio, restaurantes, residencias, oficinas, hospitales, cines, universidades, es decir, entre más mixto, mejor para nosotros. Entonces, mm, mucho del enfoque es cómo generamos esos proyectos de uso mixto, donde tengan un primer piso muy comercial, muy vivo, eh, digamos que pueda atender a todos los diferentes mercados y del segundo piso para arriba poder ya diseñar esos componentes, ya sean servicios, ya sean residencias, etcétera, que puedan atender las necesidades de
de otras personas. ¿Y ustedes tienen presencia en otros países o más que nada se enfocan en Costa Rica? Sí, el enfoque principal ha sido en Costa Rica. El negocio de real estate Okay. requiere de un importante local knowledge. Hemos hecho cosas fuera de Costa Rica, sí, pero han sido proyectos puntuales o específicos, necesidades específicas de algún cliente o de algún aliado que nos pide que le hagamos algo específico, pero digamos nosotros en ese momento estamos analizando posibilidades fuera de Costa Rica, pero es hasta ahora, históricamente nos hemos enfocado principalmente en Costa Rica. Ya, interesante. Y bueno, mencionas que la empresa ha crecido mucho, ¿verdad? O sea, creo que mencionaste 20 personas cuando tú entraste y ahora 750. Eso es bastante en aproximadamente 15 años, según lo que dijiste. Em, ¿Cómo lograron crecer tanto? O sea, como que cuáles fueron los key differentiators o los diferenciadores principales que los ayudaron a crecer a esa gran escala, porque o sea, 650 personas y 850 millones en Assets Under Management es bastante en tan poco tiempo. ¿Cuáles fueron entonces esas herramientas que los ayudaron a crecer con esa escala y ese volumen? Entonces, vamos a ver, creo que es una excelente pregunta. La organización empezó hace 27 años. Okay. Eh, el enfoque cuando inició eh, es una historia interesante, ¿verdad? El grupo se había hecho socio de PriceSmart para la región Ujú. eh, y Don Saul Price, digamos el representante de PriceSmart en esos momentos, fue quien nos motivó a iniciar esta aventura en 1998 y él nos motivó diciendo, vean, creo que hay una riqueza que se crea en la intersección de una base de clientes y avenidas de comercio, de un customer base y retail venues. Entonces, él nos decía que eso es lo que él había hecho toda su vida y que nosotros teníamos todo el potencial como grupo para lograr eso. Ujú. Entonces, ¿Y con esa, quién es nosotros, perdón? o sea, el grupo nuestro, que es un grupo que tiene 5 pilares, ¿verdad? Hoy en día tiene 5 pilares, en ese momento probablemente no todos existían. Esos pilares hoy son el pilar financiero, eh, el pilar de real estate, el retail y restaurantes, educación Ya, pero entonces el grupo, cuando, o sea, con esta historia de PriceSmart que los ayudaron y nos motivaron a empezar este fondo, eh, o sea, ¿quién era el grupo al principio? Me imagino que no todo esto existía desde el principio. sí, el grupo inicia con los bancos, ¿verdad? Ah, ok, Con, con la red de bancos de Grupo Promérica. ok. Sigue siendo el pilar, digamos, el componente más importante del pilar financiero. Eh, Ujú. y se había empezado a desarrollar el pilar de retail y restaurantes. Ya se había hecho una alianza con Payless Shoe Source para Latinoamérica y entonces se hizo esta alianza con PriceSmart también para Latinoamérica, empezando por Centroamérica, el Caribe. Eh, y entonces ahí es donde este señor Price nos motiva al grupo a decir, métanse en real estate, ahí hay una Mm, oportunidad. ya, ya, ya. Entonces en 1998 se abre la división de real estate, digamos, con esta idea de Don Saul Price de decir, bueno, ahí hay una oportunidad. Entonces, se empiezan Interesante. a hacer plazas comerciales en los alrededores de los Price Marts. Así inicia. Mm, Y tal vez como por 5 años se hicieron plazas principalmente de conveniencia en los alrededores de los Price Marts. Eh, Luego, en el 2003, nos sucede un tema complicadísimo y es que le estábamos desarrollando un Build to Suit para Walmart. eh, en Escazú. En ese momento no era Walmart, era Hipermás. Eh, y digamos, por una falla y una serie de fallas de diseño, eh, el último eje del supermercado empezó a fallar. mm, Eh, y literalmente tuvimos que botar, demoler ese último eje. wow.
y hacerle otra nave en otro lugar, también en Escazú, a Walmart para que ellos se pasaran. Y es la razón por la que Walmart hoy está en una de las mejores ubicaciones de la entrada de Escazú. Y entonces en ese momento, en el 2003, creo que hay una gran decisión de los socios de decir, esto de real estate sí es serio, esto no se puede manejar así como en una oficina dentro del banco. Si queremos meternos en este negocio hay que hacerse de forma profesional, porque se le puede caer a uno un edificio. Claro, literal. Y entonces en el 2003 como que se formaliza muchísimo más la organización, y entonces hay dos grandes cambios. Uno, la formalización, y luego el segundo es el enfoque, en qué nos queremos enfocar. Eh, y creo que ahí es donde se inicia la transformación o el cambio de mentalidad, de decir, ya no hagamos plazas de conveniencia, sino metámonos en este mundo del uso mixto. Evidentemente este mundo del uso mixto empieza con cosas más pequeñas, y poco a poco hemos ido haciendo cosas más grandes. Eh, y, ¿Cuál ha sido el impulsor principal para poder crecer al ritmo que hemos crecido en los últimos años? Creo que uno de los mayores impulsores ha sido la confianza de muchos de nuestros socios. Nosotros en prácticamente todos los proyectos tenemos socios, y no me refiero a los socios de portafolio, sino a los socios en los que entramos en sociedad para el desarrollo de cada uno de estos proyectos. Okay. Y esos socios típicamente son los landowners. Eran los original landowners. Entonces nosotros creamos un modelo de fideicomiso, un trust model, donde la familia deposita la tierra, nosotros depositamos la infraestructura, es decir, la plata para poder hacer las calles y los puentes y las plantas de tratamiento y todo lo que se requiere, y luego somos socios en el desarrollo ya de los edificios. Okay. Entonces, el hecho de nosotros no tener que ir a comprar tierra y no tener que invertir nuestro capital en comprar tierra, Mm. nos ha permitido que todo nuestro equity sea enfocado en desarrollar. Entonces, básicamente ustedes le dicen al dueño de la tierra, mira, hagámonos socios, en tu tierra podemos desarrollar esto, no te vamos a pagar por tu tierra ahorita, pero cuando se desarrolle el concepto, tú vas a ser equity owner de este proyectazo. Entonces el de la tierra te dice, ok, démosle, si es que hace sentido, si es que se ve atractiva la cosa, si es que trabajan bien juntos, etcétera. Tal cual. Interesantísimo. Buen modelo, suena fácil de decir y es como, wow, qué obvio esa idea, ¿verdad? Pero no todo el mundo es tan creativo y no todo el mundo puede estructurar esos deals. Sí, por eso te digo, y creo que también hay un enorme componente de agradecimiento por la confianza de muchas de estas familias, ¿verdad? Muchas de estas Ujú. familias, estas tierras representan un componente muy importante de su patrimonio familiar, y han decidido depositar esa confianza en nuestra organización para poder desarrollar estos proyectos de gran escala y de uso mixto, que son evidentemente proyectos de largo plazo. Entonces, eh, yo creo que eso nos ha permitido poder ir desarrollando Ujú. muchos proyectos en simultáneo al ritmo. Nosotros siempre decimos que nuestro jefe es el mercado, ¿verdad? El ritmo que Ujú. el mercado lo requiera. Entonces, nos Interesante. metemos, entendemos qué podemos hacer, diseñamos, y luego estamos listos y andamos constantemente buscando clientes y mercado y entendiendo qué podemos hacer, y nos vamos moviendo a lo que el mercado requiera, más de lo que. Entonces, no es un modelo de nosotros empujar proyectos, sino es un modelo donde el mercado nos está jalando los proyectos. Interesante. Entonces, ustedes así deciden qué invertir, porque veo que ustedes tienen solo aproximadamente 13 proyectos, lo cual no es tanto para tanta plata. Eso significa que ustedes invierten en proyectos grandes. Entonces, para ustedes hacer una decisión y darle la luz verde a un proyecto nuevo, me imagino que toma bastante trabajo, análisis, asesoría. O sea, ¿cómo deciden ustedes al final como, ok, ya estamos listos, hagámoslo? Sí, entonces son 14 proyectos hoy operativos, o sea, que ya Ok, están operando. Creo que veas, creo que en total son como 20 o un poquito más de 20 proyectos en total, porque algunos están apenas en la fase de diseño. ya. Eh, pero sí, definitivamente
como te decía, nos encantan los proyectos de uso mixto y gran escala. Entonces, algunos de estos proyectos, tenemos proyectos de 80 hectáreas, de 60 hectáreas, proyectos que son muy, muy grandes, que vamos a durar muchísimo tiempo desarrollándolo. Entonces, ¿cómo es el proceso? Nosotros le hacemos un master plan a absolutamente todos los proyectos para poder darnos una idea en conjunto con la familia qué es lo que queremos ahí, cómo queremos que se vea, cuál es la lógica, qué necesidades del mercado vamos a atender, cuáles áreas verdes vamos a dejar, cuáles son los grandes atractivos del proyecto. Entonces le dedicamos, digamos, mucho tiempo a esa idea. Y una vez que tengamos esa idea, entonces decimos, perfecto, entonces aquí tenemos esta universidad y tenemos estas oficinas y estas residencias y nos vamos al mercado. Y eso lo hacemos con todos nuestros proyectos. Nos vamos al mercado y entonces vamos a, vamos y buscamos el mercado de oficinas y el mercado de industrial y el mercado residencial y todos los monitoreamos. Nuestro equipo comercial hace un enorme esfuerzo de monitoreo del mercado y dónde hay necesidades, dónde está saturado el mercado, entonces no nos deberíamos meter. Y cuando vemos oportunidades de mercado, entonces vamos desarrollando ese componente. Entonces, no es una decisión subjetiva de este proyecto está muy bonito, entonces desarrollamos, sino que es una decisión absolutamente objetiva, con números, con necesidades de mercado, entendiendo patrones de oferta y demanda, a dónde invertir cada uno de los diferentes componentes dentro de cada uno de los proyectos. Y entonces, bueno, entonces ustedes vienen y deciden, ok, ya hicimos el estudio de mercado, creemos que esta opción es viable y a ese punto me imagino que ya lo repasan contigo, tal vez lo repasan con la junta y a ese punto comienzan a levantar fondos para ese proyecto o los fondos ustedes los van levantando sin importar cuál va a ser el próximo proyecto, por ejemplo. Sí, entonces, el modelo de fideicomiso, de nuevo, la familia pone la tierra, nosotros ponemos la infraestructura vía nuestro equity, y entonces de esa forma somos socios. El aporte de ellos es la tierra, nuestro aporte es la infraestructura, y digamos, y entonces tratamos de que todo el resto, si la tierra vale más o menos un 12%, lo que le podamos poner encima, y la infraestructura anda, digamos, similar, es decir, estamos poniendo un capital de más o menos el 25% y vamos a financiar el otro 75%. Entonces, más que luego ir a buscar inversionistas, lo que luego andamos buscando es financiamiento. Y el financiamiento buscamos de todo tipo. Vean, nos financian todos los bancos menos nuestro grupo de bancos por ser el grupo de interés económico, pero trabajamos con todos los bancos estatales de nuestro país, todos los bancos privados de nuestro país, bancos regionales, multilaterales, es decir, todos los que nos quieran prestar, súper bienvenidos. Y lo que tratamos de entender es, hablamos con todas las instituciones financieras que podamos y entendemos cuál es su apetito. Entonces, algunos nos dicen, no, yo quiero construction loans, es lo que más me gusta, porque entro y salgo, perfecto. Entonces, no, otros dicen, yo quiero créditos de largo plazo con multinacionales, yo quiero créditos de largo plazo en comercio. A mí me gustan los proyectos residenciales porque hay preventa. Es decir, entendemos el apetito de cada uno de los bancos y luego nos vamos moviendo. Conforme vayamos teniendo el proyecto, buscamos a los bancos que tengan ese apetito específicamente. Interesante. ¿Y recaudan fondos también del exterior, como de tal vez afuera de Costa Rica, Centroamérica o la región? Y también pueden ir a Estados Unidos, a Europa, Sí, Okay. full. Okay. Es decir, tenemos, para hablarte de las multilaterales, trabajamos con Birinvest también, pero digamos con DEG, que es el banco alemán, el Banco de Desarrollo Alemán. Recientemente hicimos un crédito con ellos importante. Hemos hecho créditos con bancos norteamericanos, regionales, es decir, abiertos a todo, siempre y cuando sea gente que crea en nuestro propósito, en nuestra filosofía y que podamos ponernos de acuerdo con condiciones, siempre felices de trabajar con todos ellos. Bueno, en nuestra red hay bastante gente que quizás tienen capital o son inversionistas de real estate. ¿Cómo les recomendarías que se puedan acercar ustedes o cómo pudieran ellos invertir en uno de sus proyectos? Sí, nosotros no siempre, pero en algunas ocasiones tenemos oportunidades de apertura de equity en diferentes proyectos y en diferentes etapas. Entonces, felices de
de entender también, al igual que con los bancos, con los inversionistas, cuál es el apetito que tienen, y cuando se abran esas oportunidades de equity, poder nos ponemos en contacto con ellos y vemos esas oportunidades. Bueno, entonces que nos escriban en otras maneras y nosotros los ponemos en contacto y ahí todo es de relaciones, ¿verdad? Así que al final del día, contactos que están en esta industria, que quieran invertir, podemos ponerlos en contacto, se conocen y de ahí ven si hay buenas fits eh, y cosas así. Bueno, cambiando de tema un poco entonces, hablando un poquito más acerca de tal vez tu carrera personal, eh, me gustaría aprender un poco, quizás, o sea, ya eres CEO de una empresa de real estate, pero obviamente no comenzaste ahí. ¿Qué oportunidades te ayudaron a ti, quizás más temprano en tu carrera, a llegar donde estás hoy? O sea, incluso antes que hayas entrado a la inmobiliaria, no sé si nos puedes contar un poquito más acerca de cómo te formaste y cuáles fueron las cosas que más te ayudaron a ti a estar donde estás hoy en día. Sí, vamos a ver, yo estudié ingeniería civil, ese es mi background. Soy ingeniero civil en los Estados Unidos. Después de eso y de estar un tiempo en el ejército de los Estados Unidos, empecé en el mundo del desarrollo inmediatamente, eh, tanto en empresas, en los Estados Unidos y luego ya en desarrollo en Costa Rica, eh, Ujú. en la época del 2000, digamos, cuando me empezaba a mojar en estos ámbitos, era cuando estaba empezando el tema del boom inmobiliario. Entonces vi la subida y la escalada de todas esas oportunidades y luego también tuve un front row seat muy temprano en mi carrera, de ver un crash y ver cómo se comporta la gente, los socios, los inversionistas, todo el mundo. Entonces eso creo que fue un enorme aprendizaje. Claro, porque Eh, acabas de entrar a la inmobiliaria, ¿no? Cuando pasó el crash del estaba, en, 2008. estaba en otra desarrolladora, Ok. estuve en otra desarrolladora varios años, con proyectos principalmente en las costas. Entonces ahí el impacto fue todavía mayor. Entonces digo, fue bien, hoy en día interesante, en ese momento más impactante, vea cómo se movían las cosas y cómo se comportaban los bancos, vea con lo que estaba pasando con los bancos Ajá. en Nueva York, cómo se comportaban los inversionistas, cómo se comportaban los clientes. Es decir, fue digamos, un cierre de ciclo educativo bastante interesante. Ujú. Luego hice mi MBA, también en los Estados Unidos, y luego, digo, el resto de mi carrera profesional principalmente ha sido en portafolio, como te decía, creciendo a través de los diferentes puestos y conocimiento. Eh, creo que, creo que todo ese aprendizaje que vivió la organización y que yo viví muy claramente en esas épocas de finales de 2007, 2008, vean, nos dejó mucha claridad de que esas cosas pueden suceder, ¿verdad? Entonces, tener eso siempre presente, y poder eh, hacer un leverage de todo lo que uno tiene para poder prepararse ante estas situaciones, creo que es importante. Y creo que Ujú. la otra crisis que nos tocó vivir más recientemente fue la de la pandemia, y creo que el haber estado con eso in the back of our minds por tantos años también nos ayudó a navegar, eh, gracias a Dios, de forma exitosa esa pandemia. Entonces, Sí. creo que lo otro son mentores, ¿verdad? A través del tiempo he tenido la enorme suerte de tener extraordinarios mentores desde la universidad hasta los diferentes Mm. trabajos donde hoy he tenido, y la verdad que la junta directiva de portafolio, eh, que se ha mantenido casi que bastante intacta durante todos estos años. Eh, de ahí he tenido una serie de mentores que me han acompañado durante todo este proceso, que ha sido extraordinario el aprendizaje que he podido obtener de parte de ellos y la confianza que han depositado en, en mí y en el resto del equipo de liderazgo para poder liderar esta enorme crecimiento y transformación Sí. de esta industria. Y eso de los mentores, como que mucha gente lo menciona.
¿Tú tienes mentores afuera de la inmobiliaria o la mayoría son dentro de la inmobiliaria? No, me parece o sea, creo que yo te diría que probablemente la mayoría son del sector, pero sí tengo varias personas o varios mentores fuera del mundo Ujú, inmobiliario, y que es súper importante porque le dan una connotación distinta a lo que uno ve el día a día, ¿verdad? Uno mm. está inmerso en este mundo todos los días, y entonces el poder tener a alguien fuera de ese mundo es súper enriquecedor. ¿Y cómo conseguiste esos mentores? Esa es una buena pregunta. Evidentemente, los del mundo del real estate es más por el día a día de lo que uno hace en Sí, los negocios, cruzaste ¿verdad? con ellos. Ujú, Te diría que los mentores fuera han sido personas que he conocido. Es una combinación o, o de personas que conocí muy temprano en mi vida y que han visto tal vez el crecimiento, y entonces ha habido digamos, una relación de respeto mutuo, o tal vez inversionistas también en diferentes sectores que se topa uno, eh, algunos banqueros también, o históricamente banqueros que le han dado mucho tip a uno, o empieza así de esa relación financiera ¿verdad? A lo cual yo le dedico una cantidad importante de mi tiempo. ujú. Eh, y entonces de ahí van surgiendo, son personas con las que uno hace clic desde el principio, y yo creo que el trabajo está en, después de hacer ese clic, cómo fomenta uno continuar esa relación. Mm. Y, o sea, tal vez una pregunta un poco personal, pero la pregunto porque yo personalmente estoy en una situación similar donde, o sea, estoy con un emprendimiento y me encantaría tener mentores, por ejemplo, pero es difícil hacer ese acercamiento con alguien o cómo decir como que quiero que esta persona sea mi mentor o que esa persona esté dispuesta a ser tu mentor, que si le pagas, si no le pagas, o sea, como que es un poco raro. ¿Nos puedes compartir tal vez un poco de eso, de tus relaciones, como que son más informales o son bastante formales? Sí, o sea, vamos a ver, yo creo que uno sabe cuando hay cierta química entre las personas, ¿verdad? Hay relaciones desde el primer día uno tiene, conoce, vea, tiene cierta conexión. Eh, Te diría que ninguno de los mentores que tengo, nunca ha habido un tema transaccional de pagos, ni mucho menos, porque me parece que eso hasta cierto punto eh, vea, podría distorsionar lo que uno anda buscando. Vea, obviamente hay coaches que uno también tiene, y esos Ujú. evidentemente son contrataciones específicicas para ciertos temas específicos, y eso no es para quitarle mérito a eso, y eso es importante, pero esa relación de mentoría yo creo que van a ir apareciendo en todos esos procesos de networking que hace uno, oportunidades, Ujú. congresos, etcétera, y llega uno, conoce a alguna gente, y rápidamente capacitaciones, ¿verdad? Y ya rápidamente se da uno cuenta que bien me llevé, cómo me gusta la forma en que ve esa persona, y yo creo que después de tener un poco de interacción, acercarse a alguien y decirle, vea, estoy muy impresionado con lo que usted me dice, con lo que usted ha hecho, y me encantaría ver si si le puedo robar algunos minutos cada cierto tiempo, y yo creo que eso orgánicamente va creciendo en Sí, en una extraordinaria relación. qué bien. Bueno, buena inspiración ahí. Y otra pregunta que surgió de lo que me estabas mencionando, pues mencionas que fuiste ingeniero civil, o sea que me imagino que desde pequeño te interesaba la construcción, edificios, o sea, la ingeniería en sí, pero una gran parte del desarrollo es la parte financiera, como mencionaste. ¿Tú sentiste en algún punto que la parte financiera tal vez era como un punto débil tuyo o siempre fuiste bueno en finanzas y después cómo, si fue un punto débil, cómo lograste superar eso para hoy en día ser un ejecutivo financiero, básicamente? Sí, o sea, vamos a ver, definitivamente creo que estudié ingeniería civil porque me apasiona el mundo de desarrollo, la construcción. Creo que una de las cosas que más me apasionaba era la capacidad de poder imaginarse algo y luego verlo hecho una realidad. Y Ujú. eso sigue siendo un enorme grado de satisfacción cuando nos imaginamos esos proyectos y luego los hacemos una realidad. Eso, eso es un momento excepcional. Ujú. Habiendo dicho eso, efectivamente, la ingeniería, si bien es cierto, es muy enfocada en números, pero los números financieros son diferentes números.
Y a veces 1 más 1 en ingeniería es 1, 2, pero en financiero no. Sí, Y las asunciones que uno hace pueden exacto. variar muchísimo un modelo. O sea, Así, un assumption puede hacer que un modelo quiebre o que un modelo sea muy exitoso. Entonces, tiene que tener así uno es. sumamente cuidado. Y yo creo que ese fue el mayor motivante de ir a Mm, buscar un MBA, ¿verdad? Yo creo que la razón principal por la que fui a buscar un MBA fue para poder redondear ese conocimiento financiero. eh, y creo que esa fue la forma eh, de tener las bases financieras. Si bien es cierto, los MBA son bastante generales en el sentido de que uno todos los temas de management, pero hay un enfoque financiero importante. Y ujú. luego con esa base, eh, luego donde uno termina verdaderamente a aprenderse en la práctica. Si ya uno tiene la base y empieza a practicar después de muchos años de constantemente estar haciéndolo y viendo estados financieros y ver estados de resultado y ver proyecciones financieras y ya se vuelve parte del día a día y hoy definitivamente, no sé si lamentablemente, pero definitivamente le dedico mucho más tiempo a los números financieros digamos, que a los números de construcción. La construcción la ves desde la ventana ahí. Exacto, exacto. Está bien, está bien. Bueno, Alfredo, ha sido un placer hablar contigo hoy. No sé si tienes tal vez algún último comentario que no hayamos cubrido o alguna sugerencia que le tengas a alguien que quizás está a mitad o empezando su carrera en construcción o desarrollo, o quizás que se quiera pasar de construcción a desarrollo o viceversa. ¿Qué recomendaciones te gusta darle a ti, usualmente a los jóvenes en esa industria? Sí, o sea, vamos a ver, evidentemente yo estoy altamente sesgado porque estoy absolutamente apasionado, soy un apasionado de lo que nosotros hacemos y nuestra industria y el mundo del desarrollo y la construcción, es decir, como te digo, por algo estudié lo que estudié y el imaginarnos cosas y luego que sean tan palpables y poder tocarlas, evidentemente uno está muy sesgado, pero tal vez la que he tenido siempre eh, con muchos muchachos es... Eh, indistintamente de la industria donde uno esté, creo que uno tiene que tener muy claro el propósito de las organizaciones, ¿verdad? El por qué hacen las cosas. Y ese propósito, ¿por qué? Porque en el trabajo siempre hay días buenos y hay días malos, Ujú. siempre. Eh, y eso no se puede arreglar. Y yo creo que el pensar, yo quiero estar en un lugar donde todos los días sean días buenos, es fantasía. Pero lo que sí es importante es que lo que a uno lo motive sea el propósito de por qué las organizaciones están haciendo lo que están haciendo. Y Mm, si a uno lo mueve ese propósito y lo llena y lo levanta todos los días con ganas de ir al trabajo, entonces están en un lugar correcto. Eh, claro. y verdaderamente si ese propósito no los motiva, que no gasten su tiempo en una organización donde el propósito no los mueve. Y Mm, busquen, y eso puede ser otra organización, otro sector, otra industria, pero al final del día eso tiene que ser porque ese es el calling mayor de por qué estamos haciendo las cosas. Evidentemente, las organizaciones luego se dividen en grupos pequeños y cada miembro hay que entender que hay un engranaje entre los diferentes departamentos, grupos de trabajo, etcétera, y ese engranaje es lo que logra obtener el propósito. Evidentemente, no, la gente no está todo el mundo trabajando en el propósito todos los días, pero el entender que el propósito me mueve y que yo soy un engranaje dentro del gran funcionamiento de una organización para obtener ese propósito es bien importante. Qué interesante que no mencionaste nada de la industria de real estate y que fue más que nada de seguir, o sea, lo que te dice tu corazón y el propósito que tú tienes en tu vida. Porque si tú tienes propósito y tú sientes que estás contribuyendo a tu propósito a través de tu trabajo, estás en el lugar correcto y vas a lograr lo que tú quieras lograr. Pero si tú no te sientes a gusto en tu trabajo y no tienes ese propósito, no lo sientes, a ver, estoy de acuerdo contigo que uno no lo siente todos los días. A ver, yo soy emprendedor y yo dije, a mi sueño es ser emprendedor. Ahora soy emprendedor y todavía digo, tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, obviamente no todos los días uno se despierta así con la muchísima ganas de trabajar, pero poquito a poquito uno sabe de que lo que uno está construyendo va a tu visión, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, buena perspectiva.
Y como mencioné, Alfredo, un placer haberte tenido aquí hoy. Me encantó platicar contigo. Estoy seguro que vamos a tener alguna otra plática otro día, pero muchas gracias por tu tiempo hoy y esperamos hablar contigo en el futuro. A las órdenes siempre, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y el placer fue todo mío. Buenísimo, muchas gracias.